la clase y muy buenas noches. Estamos en la clase número 12 de garantías individuales. Muchas gracias por conectarse y de favor si pueden irse anotando ahí en el chat de la videoconferencia. Vamos a repasar de la pregunta 51 la pregunta 51 a la pregunta número 80 y como les había comentado, el examen consta de 30 preguntas y básicamente tienen que estudiar lo que es la guía que les pongo ahí en la semana de repaso y con eso tienen para presentar su examen. Como les digo, si quieren ahondar más, lean el libro o los archivos que un servidor subió ahí, pero con la guía es más que suficiente. Entonces, bueno, vamos a empezar con la clase, porque sí son bastantes preguntas y les voy a leer las preguntas y en algunas pues va a haber momento de poner ejemplos, ¿verdad? Para enriquecer la clase, el tema, y en otras pues son de lectura de comprensión, sinceramente, de temas que ya vimos. Entonces, bueno, por ahí, en la pregunta, de la pregunta 1 a la 50, ya lo repasamos, no sé si recuerdan ahí en el tópico 6 del examen parcial, por ahí esa clase se basó en eso, en la pregunta 1 a la 50, y el examen final, pues es de la 51 a la 100, y ya el extraordinario es de la 101 a la 150, ¿sí? Entonces, pues vamos a repasar eso y ya les dejo como tarea, pero no tarea entregable ni tarea revisable, sino como una tarea a conciencia para ustedes, estudiar de la pregunta 81 a la 100, ¿sí? Y ahorita vamos a repasar de la 51 a la 80. Y bueno, dice ahí que es la figura determinante dentro del juicio, la cual no podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con una de las partes sin que esté presente la otra y solo condenará cuando exista convicción de culpabilidad del procesado o de cualquier prueba obtenida y bueno, pues no va a tener validez alguna prueba obtenida con violación de los derechos fundamentales, en este caso será nula. ¿Quién es esta figura jurídica? Pues es el juez o el juzgador, ¿verdad? Que debe de declinar, de inhibirse cuando tenga alguna relación de amistad o sentimental, o algún parentesco con la persona con la cual va a llevar a cabo el juicio. Debe de inhibirse, conocer el caso. Y bueno, pero se ha sabido de jueces que aun y cuando por ahí tienen alguna relación de algún tipo, como quiera, llevan el caso. Y habrá otros más honestos que sí declinan de conocer ese asunto. Bueno, son las garantías que dan reconocimiento a la nación, las cuales se pueden establecer, en las cuales se pueden establecer restricciones o libertades sobre las tierras y aguas comprendidas dentro de la nación y conceden derechos y obligaciones a favor de los particulares, pues son las garantías de propiedad que vimos por ahí en el artículo 27, ¿verdad? Si recuerdan. Es el artículo constitucional que establece, pues aquí viene, que todas las tierras y aguas pertenecen originariamente a la nación, la cual tiene el derecho de transferir el dominio de ellas a los particulares, lo cual constituye la propiedad privada. Es el artículo 27, es el que más específicamente habla de lo que son las garantías de propiedad. Es el derecho de goce y disposición que una persona tiene sobre bienes determinados de acuerdo a lo permitido por las leyes, pues es la definición de propiedad, ¿sí? Y por ahí, cuando tocó ese tema, especificamos los tipos de propiedades y de posesiones, ¿verdad? Incluso hablamos ahí un poquito de lo que le llaman la usucapión, que es cuando una persona ya tiene cierto tiempo, alrededor de 5 años, viviendo en una casa y se demuestra que ha pagado lo que viene a ser el predial, el catastro, los servicios, ha hecho mejoras a la casa, pues ha dado buen uso de esa vivienda, pues puede tramitar un juicio, ¿verdad? Civil para, pues ahora sí que ordinario civil para adjudicarse ese bien inmueble. Y bueno, pues a eso se le llama la usucapión y es muy común allá en lo que es en México, según lo que investigué, en lo que es en la Ciudad de México, ¿verdad? Es muy común esto por colonias que se van por ahí haciendo en áreas que no están muy habitables y que, bueno, los derechohabientes las abandonan, unos porque se van a otro país, otros porque pues compran en otra parte y bueno, hay gente que las habita y las pueden
pueden obtener su título de propiedad mediante ese juicio de su capión. Y bueno, hay otra forma de propiedad que en este caso hay de buena y de mala fe. Pero bueno, eso ya lo vimos en su momento. Y dice, es todo bien. Ya al final, si quieren, repasamos un poquito más. Ahorita me voy más enfocadamente a las preguntas. Es todo bien cuya titularidad corresponda al Estado, ayuntamiento o cualquier otro ente. Déjenme, me regreso aquí a aceptar a los compañeros que están entrando en la clase. Es todo bien cuya titularidad corresponde al Estado, ayuntamientos o cualquier otro ente gubernamental o de la nación y engloba una serie de conceptos entre los cuales se incluye el espacio de parques, calles y bienes al servicio de la población, pues es la propiedad pública. Ahí recordemos que vimos lo que es la propiedad privada, que son las terrenos y viviendas que compran los particulares para uso familiar, comercial o cualquier otro uso que le den, pero es comprado por los particulares, y las propiedades ejidales, que también se le llama propiedades sociales, que vimos que es un modelo único en el mundo y que se da aquí en México, que como decía ese principio antiguo, que la tierra es de quien la trabaja, entonces también ahí se dan lo que son las tierras ejidales y lo que es la propiedad pública, que ese pues obviamente pertenece, como su nombre lo dice, a todo el público, y bueno, el gobierno es el que está al cuidado de esas zonas, por ejemplo, los parques, las plazas, las calles, las avenidas, pasos a desnivel, las banquetas y todo eso, que son propiedades públicas y que obviamente por costumbre, ¿verdad? Siempre aquí en México respetamos, por ejemplo, el espacio de enfrente del vecino, ¿verdad? Tenga o no tenga cochera, porque es un respeto que moral, ¿verdad? Que tenemos, pero sí, sin embargo, sí es área gubernamental y pública, pero siempre normalmente se respeta el espacio de enfrente, ¿verdad? Del vecino. Y a veces hay áreas que, por ejemplo, en un parque, que sí es una zona donde, pues a veces hasta se pelean ahí por la sombrita, donde esté el arbolito, donde no pegue el sol al carro, ¿verdad? Pero bueno, ese ya es un área pública y pues obviamente, mientras no haya parquímetros o no haya una franja amarilla ahí en el cordón de la banqueta, ¿verdad? Que a veces ponen para que no se estacionen ahí, pues obviamente cualquiera se puede estacionar. Y bueno, son propiedades públicas, todas esas que ya mencioné. Y bueno, es la modalidad que se compone de diversos núcleos agrarios y a su vez por dos regímenes importantes, el ejido y la comunidad, y es el hecho que ha servido para que más de la mitad de la superficie mexicana se encuentre distribuida en 30,000 ejidos, y esto hace de la tenencia de la tierra un modelo único en el mundo, es la propiedad social o ejidal. O sea, más de la mitad de las propiedades están bajo esta modalidad que se llama propiedad social, ¿verdad? Sobre todo, se da mucho, sobre todo en las áreas rurales, en los pueblos, en las rancherías, en esos lugares, ¿verdad? Con todo respeto lo digo, que son lugares muy bonitos también, muy campiranos, muy tranquilos, y que a veces va uno de paseo, ¿verdad? Pues para a veces desintoxicarte un poquito a la contaminación de la ciudad o del estrés, y pues son lugares muy tranquilos, pero bueno, ahí se da mucho lo que es la propiedad ejidal o social, que también así se le llama. ¿Qué artículo constitucional establece que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna y que nadie podrá ser privado de la libertad, de las propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos? Pues es el artículo 14. No sé si recuerden que por ahí vimos en las clases ese artículo. Déjenme me regreso aquí. Ay, discúlpenme. Maestro, está presentando. Mándeme. Está presentando. No se ve la presentación, profe. Ah, no se ve. A ver, No, ahí ya se está viendo. no, aún no. No, ok. Qué bueno que me dice. Mire, aquí tengo otro recurso para presentar la pantalla. De hecho, aquí, miren, si se fijan aquí abajo dice dejar de compartir. O sea, se supone que ya estaba yo compartiendo la pantalla. Pero bueno, la volvemos a compartir. Y esperemos que ahí ya se vea. ¿Ahí ya se está viendo? Sí, ya se ve. Ah, muy bien, perfecto, muchas gracias. Y bueno, por ahí
Ya dijimos del artículo 14 que no se puede aplicar una ley antigua a un caso nuevo, a eso se le llama retroactividad a una ley, y bueno, por el fundamento de que una ley vigente pues está más acorde, más adecuada, ¿verdad? Más ad hoc, más adecuada a la situación que se está legislando y obviamente la que se debe de aplicar y no una ley que a lo mejor ya está algo obsoleta o que ya no está, pues ya está en desuso, ¿verdad? Y puede perjudicar también de paso, en este caso, al imputado o al indiciado o al probable responsable, como se le ha denominado a una persona cuando es acusada de un delito, de un acto antijurídico. Bueno, ¿qué tipo de garantía individual es el artículo 14 constitucional? O ver así más prácticamente, pues es una garantía de seguridad jurídica. ¿Verdad? Ahí lo vimos en las garantías de seguridad jurídica, que está, por ejemplo, el artículo 8, que establece el derecho de petición, ¿verdad? De pedir la intervención jurisdiccional a una autoridad en un caso en particular, ¿verdad? Desde que yo agarro el celular y pongo una denuncia ciudadana o una denuncia virtual o marco el 099 o 039, dependiendo de dónde esté, y paso una queja a la policía municipal o estatal o federal o incluso al ejército, que en este caso la Guardia Nacional, pues yo desde ahí ya estoy ejerciendo mi derecho de petición, ¿verdad? Que es el artículo 8, que es una garantía de seguridad jurídica, y también por ahí el artículo 14, que también es una garantía de seguridad jurídica, el artículo 20, ¿verdad? Que también vimos las garantías, bueno, digamos, las herramientas que puede uno tener cuando es acusado de un delito o víctima también de alguna actitud ahí antijurídica. Bueno, ¿cómo se le conoce al conflicto de leyes en el tiempo que consiste en determinar la presencia de dos leyes? Una antigua que se supone derogada o abrogada y otra nueva vigente que determina cuál de las dos debe regir en un hecho la retroactividad. Acuérdense ahí, derogado es que queda sin efecto esa ley, o abrogado que por ahí se le cambió alguna partecita a la ley, algún renglón, algún párrafo, ¿verdad? Pero igual se refiere a que no tiene, digamos, o ya le quitaron una parte de la ley o la dejaron sin efectos. Bueno, ¿quién está impedido para aplicar una ley retroactiva en perjuicio de alguna persona? Pues toda autoridad jurídica o el Estado. Es la garantía que consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos y su debido respeto. Además impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en un juicio se siga y se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, la garantía de audiencia. Esto yo creo lo ven más en derecho penal, ¿verdad? Ven más las garantías del debido proceso, ven más este tipo de situaciones. ¿Cuáles son algunos de los bienes que tutela la garantía de audiencia? Que son la libertad, la vida, la propiedad, ¿verdad? Jurídicamente, ¿cómo se define el espacio de tiempo que transcurre desde el nacimiento de un ser humano hasta su muerte y que se protege penalmente tipificado como delito? Pues es la vida desde un término jurídico, ¿verdad? Aquí pues vamos a ver, como yo les comentaba, lo que son las garantías individuales, los que se parece mucho a derecho constitucional, y que abordamos de repente. Las garantías interfieren en todo, en el área civil, en el área penal, en el área laboral, como ven el artículo 5, ¿verdad? Que habla de la libertad de trabajo, los artículos de las garantías de seguridad jurídica que se involucran un poco más en el derecho penal y el artículo 17, ¿verdad? Que por ahí vimos que nadie puede hacerse justicia por sí mismo y nadie puede ser apresado por deudas puramente civiles. Entonces de repente vemos ahí algo como una capirotada, ¿verdad? Poquito de penal, de civil, de laboral, ¿verdad? Y de constitucional, pero estamos viendo las garantías individuales. Es el derecho de gozar y de disponer de una cosa en pleno dominio, con exclusión del ajeno arbitrio y de reclamar la devolución de ella si está en poder de otro, pues es la propiedad, ¿verdad? Que ahí ya vimos, según lo explica bastante bien Rojina Villegas, ¿verdad? Rafael Rojina Villegas, en alguno de sus tomos,
por ahí, yo creo que ustedes lo van a, o ya lo vieron, ese libro, el de bienes y sucesiones, teoría de las obligaciones, contratos o personas y familia. Cualquiera de esos 4 libros está muy bueno, el de Regina Villegas, y por ahí trata el tema de la propiedad y lo que es ahorita lo vamos a ver, el derecho de uso, de el jus utendi, el jus ruendi, el jus abutendi y el jus disponendi. Ahorita lo vamos a ver eso. Puede definirse como una relación de estado de hecho que confiere a una persona el poder exclusivo de retener una cosa, pues es la posesión. Es cuando tienes tú, por ejemplo, te rentan una casa, pues tienes la posesión, tú eres el representante de esa propiedad, ¿verdad? Pues el dueño pues no está ahí todos los días, a lo mejor va cada mes a cobrarte la renta o a lo mejor ya se la depositas por alguna aplicación de transferencia y ni siquiera lo ves, pero tú eres el que está dando la cara, ¿verdad? Ante los vecinos, ante la sociedad sobre esa propiedad, entonces tú tienes la posesión, ¿verdad? O sea, es como parecido a la propiedad, pero no tienes el título que lo avale, que eres el propietario, obviamente no eres el propietario, pero si eres el que tiene los derechos de posesión sobre ese bien. Es el artículo constitucional que establece que no se autoriza la celebración de tratados para extraditar reos políticos ni para la de aquellos delincuentes del orden común, pues ya lo vimos por ahí, el artículo 15, ¿verdad? Que se le llama reos políticos a las personas que tienen una ideología muy en contra del gobierno y que hacen también actos que van en contra de las normas del gobierno y que por esos motivos pueden ser apresados y deben de ser juzgados aquí en México y no ser extraditados a otro país, ¿verdad? En caso de narcotráfico sí se puede extraditar, ¿verdad? Porque en la Comisión de los Delitos Federales, pues tuvieron que ver algunas actitudes ilícitas con, por ejemplo, Estados Unidos, con otros países que piden la extradición de algún capo de la droga, de algún que ha sucedido, no me dejan mentir, se ha sucedido eso, que piden la extradición y obviamente lo juzgan allá porque también por allá pues cometió delitos. En caso de lo que son los reos políticos no se pueden extraditar, se deben de juzgar aquí mismo en México. Es el artículo constitucional que establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito a la autoridad que funde y motive la causa legal de procedimiento. O sea, que esté fundada y motivada, tampoco así nada más porque alguien quiere demandar a otro y ya le van a girar orden de detención, de aprehensión. Cuando el juez ya gira esa orden es porque sí está fundado, motivado o hay un indicio de que sí hay responsabilidad de esa persona. Son las acciones que restringen el ejercicio de un derecho en forma provisional o preventiva y que no tienen la finalidad de privar en forma definitiva un derecho, sino que trata de medios provisionales, son los actos de molestia. ¿Verdad? Que por ahí lo vimos, ya eso de los actos de molestia, cuando te solicitan en una audiencia, ¿verdad? Donde a lo mejor no tiene nada que ver, pero por ahí alguien te involucró, entonces pues obviamente es un acto de molestia porque está interrumpiendo tu paz, tu tranquilidad, y como ya lo vimos por ahí, que nadie puede molestarse en tu persona, en tus propiedades, en tus posesiones, en todo eso que ya vimos. Es un concepto jurídico que hace referencia a un ser humano concreto y real, pues la persona física. Yo creo ahí ya lo vieron en personas y familia, ¿verdad? Es la persona física, es el ser humano, el individual, y la persona moral, pues es un conjunto de personas físicas o que se, ahora sí que se asocian para crear una empresa con fines de lucro, con denominación o razón social, ¿verdad? ¿Qué significa una relación entre una persona y una cosa? Se le llamaba jus in re en el derecho romano y así lo comenta Burgoa, Ignacio Burgoa, en su libro Garantías Individuales. El jus in re es el derecho real. Implica la causación de derechos y obligaciones correlativos o recíprocos, contratos unilaterales y bilaterales, es el concepto de relación jurídica, ¿verdad? Cuando hay una relación jurídica entre ambas partes, ¿verdad? Por ejemplo, entre arrendador y arrendatario, ¿verdad? Cuando alguien le renta una casa y cuando alguien renta una casa, pues tiene la obligación, pues ahora sí, de rentarla en buenas condiciones, de que si hay un desperfecto, pues solucionarlo
para que la casa esté habitable, y la persona que vive ahí pues también tiene la obligación de cuidar el inmueble, y de que si hay una anomalía pues hacérselo saber al dueño, y también la obligación de cumplir con el pago en tiempo y forma acordada, a menos que por ahí hay otro acuerdo entre ellos, pues bueno, también se puede dar. Es la particularidad que como derecho subjetivo civil engendra para su titular tres derechos fundamentales, que son el de uso, disfrute y disposición de la cosa materia misma, es la propiedad privada. O sea, tú tienes esos grandes derechos, ¿verdad? De usar, disfrutar y disponer de esa vivienda, obviamente con las limitaciones que nos dicen los juristas, ¿verdad? No dañar la moral, las buenas costumbres o los derechos de otra persona. Nosotros podemos hacer lo que queramos, más si es nuestra propiedad, pero siempre y cuando no dañemos la esfera jurídica de otra persona. Y en ese sentido así se maneja la propiedad privada. Menciona en qué párrafo y artículo constitucional está contenido el fundamento de la propiedad privada inmobiliaria como derecho subjetivo. Pues está por ahí en el artículo 27, en el primer párrafo. Si recuerdan, ya ahorita lo vimos, dice que las tierras y aguas comprendidas dentro de la nación corresponden a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho inalienable de transmitir a los particulares el derecho a la propiedad, ¿sí? Entonces la propiedad privada. Menciona en qué párrafo, incluso está por ahí en el artículo 4, creo que es en el quinto párrafo, por ahí viene que pues se crea un organismo para otorgar créditos baratos y asequibles al salario de las personas, que se les rebaja un 20 o 25% lo normal por mes, a menos que el trabajador acuerde pagar más porque tiene un salario más alto que no va con el salario mínimo, pues obviamente pueden rebajarle más. Pero ahorita las casas de Infonavit pues son a 30 años, y puede ser a menos si llegas a un acuerdo y tienes ese derecho tú de obtener tu propiedad, como al año, año y medio ya tienes los puntos, ¿verdad? Que así se le llama, para obtener una vivienda, nada más que ahora se hacen sorteos donde anteriormente tenían los puntos y te ibas a una colonia, una constructora y ahí hacían todo el trámite y ya te empezaron a rebajar por nómina en recursos humanos de la empresa, o tú pagabas por tu cuenta a un número de cuenta bancario de tal banco, tales días, fechas de corte y de pago y demás. Pero bueno, ahora se hace un sorteo para decidir qué personas se les va a otorgar el beneficio de ya obtener su propiedad, y si hay un plazo, creo que son 3 meses, y si ya no sacan su propiedad, se tienen que esperar de 6 meses, un año, a otro sorteo y así sucesivamente, ¿verdad? Y ya hay algunos beneficios que por ahí algunos ya si justifican y cumplen con las bases, se les puede dar también el dinero para que compren directamente la propiedad, cosa que antes no pasaba, tenías que directamente comprar la casa y ahora ya se les otorga un crédito para comprar la propiedad que ellos quieran. Y pues bueno, está súper bien, pero bueno, pues hay que cumplir con los requisitos, ¿verdad? O entren ahí a la página, al portal de Infonavit, y ahí viene toda esa información más detallada. Pero bueno, ahí me metí a otra área, pero está relacionado con lo mismo. El artículo 27 es el que da el fundamento jurídico para que un particular pueda tener una propiedad, ¿verdad? Nosotros podemos comprar la casa que queramos, donde queramos, siempre y cuando esté en venta y siempre y cuando la completemos, ¿verdad? Porque si comprar una casa no es algo fácil, están muy caras y muy difícil juntar el dinero, ¿verdad? Con mucho sacrificio lo hace uno y pues no es algo que todos los días realices, ¿verdad? Comprar una propiedad. Pero ahí está el derecho lo tienes a adquirir una propiedad. La propiedad privada se traduce necesariamente en el derecho que en latín se menciona como el jus utendi, el cual Bourgeois lo menciona en su obra Garantías Individuales como el derecho de utilizar o de usar la cosa o la casa. La propiedad privada se traduce también en el derecho que se le llama jus abutendi, derecho de abusar, con sus limitantes, ¿verdad? Obviamente, déjenme aquí aceptamos a una compañera, de abusar de la propiedad con las limitantes que ya sabemos, y el jus disponendi, que significa el derecho a disponer de la propiedad, ya sea para habitarla, para rentarla o para ponerla a la venta, dependiendo de tus
tus intereses, o para heredarla, o ceder los derechos, ¿verdad? O regalarla si quieres. Bueno, no regalarla, heredarla más bien, para que se escuche mejor, heredarla a, no sé, a tu esposa, a tus hijos, a un familiar, cederle los derechos mediante un testamento, pues tú tienes todo ese derecho de disponer de esa propiedad, como te plazca, siempre y cuando no dañes a nadie, ¿verdad? Entonces tienes ese derecho que menciona Burgoa, traído de los textos de por ahí del derecho romano, el jus utendi, el jus abutendi, jus disponendi, derecho a disponer, a usar y a utilizar una propiedad que es tuya, y que ahí tienes tú la última palabra. Bueno, es todo bien, cuya titularidad corresponde al Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos o cualquier otro ente gubernamental, y engloba una serie de conceptos en los que se incluye el espacio, el bien y el dominio, pues es la propiedad pública, que ya vimos. Las propiedades privadas, pues son las casas de los particulares; las públicas, pues son las calles, las banquetas, las avenidas, los parques, las dependencias de gobierno; y la propiedad ejidal, que como ya lo vimos es única en el mundo, nada más se da aquí en México, y la mitad de las propiedades en México están otorgadas por lo que es las propiedades ejidales o propiedades sociales, ¿verdad? Como decían, que la tierra es de quien la trabaja, y obviamente pues se dan en las áreas rurales este tipo de facilidades de obtener una propiedad a bajo costo y con las condiciones que ellos te impongan. Y bueno, por ahí, con esto ya terminamos. Yo les dejo como una especie de tarea moral, no es una tarea que yo les voy a revisar, pues que sigan estudiando. Por ejemplo, aquí de la pregunta 81 a la 100, ¿verdad? Por ejemplo, dice la propiedad en la cual pues hay viviendas capitales, la propiedad privada, se entiende como el conjunto de condiciones necesarias para generar un crecimiento, la competitividad, es lo que menciona el artículo 25. Pues la rectoría económica del Estado-Nación, es el sistema político que defiende la soberanía, la democracia, ¿verdad? El artículo 39 lo menciona, ¿verdad? Que la soberanía de un pueblo reside directamente y dimana del pueblo. Y todo esto, entonces, ya por ahí yo se los dejo de tarea para que ustedes lo estudien, lo repasen, la pregunta 81 a la 100, ¿verdad? Para que este video no sea tan cargado y no me imposibilite subirlo. Y pues hasta aquí le dejamos. Les dimos 30 preguntas de lo que es la guía, y precisamente van a venir 30 preguntas en el examen, ¿verdad? Pero van a venir de forma aleatoria, y el sistema las elige. Un servidor no las elige, el sistema es un sistema inteligente de automatización, que yo subo 150 preguntitas y ya el sistema elige 30. Y tienen dos intentos. En el segundo intento ya no son las mismas, son otras, ¿verdad? Obviamente el sistema te pone otras preguntas, y te desacomoda también las opciones, ¿verdad? A lo mejor en una pregunta la encuentras como inciso A en el primer intento de esa pregunta, y pudiera repetirse, que no lo creo, porque se repite bien la respuesta en el inciso B o C o D, según las opciones de reactivos y demás. Entonces, bueno, hasta aquí la clase. Espero les haya gustado, les haya agradado. Y bueno, pues ahí, como les digo, nada más estudien la guía. Si quieren ahondar más, pues bueno, estudien los archivos, estudien el libro de Burgoa, que bueno, son 800 páginas, pero si quieren ser más prácticos, pues nada más estudien la guía para su examen final, que es del 8 al 14 de agosto, y bueno, el extraordinario es del 15 al 18, ¿verdad? Pero acuérdense que el extraordinario es para las personas que obviamente no dieron el 6.50 en todo el curso, y pues bueno, ustedes saben que es aproximadamente, ¿verdad? Un aproximado, un 35% de calificación el parcial, otro 35% el final, y un 30% las actividades que ustedes realizaron, cuestionarios, tareas entregables, foro y demás, para que ustedes alcancen lo que viene a ser el 100. De hecho, yo casi siempre hay un colchoncito ahí de 10, 15 puntos de más en las actividades,
porque les pongo ahí 2 foros, les pongo cuestionario en la actividad 6 y 12 que ahí no llevaba, para que ustedes tengan más puntos y si no les va bien en el examen, pues con eso compensen y puedan alcanzar incluso el 100. Entonces, bueno, hasta aquí la clase, espero les haya gustado y pues una disculpa si tuve algún error en lo que fue el curso, créanmelo, fue involuntario, siempre fue con la mejor intención de poner mi granito de arena en su formación, como profesionistas que ya están en camino de hacerlo, o algunos ya lo son y están estudiando otra carrera, pues siempre lo hice con la mejor intención de enseñar lo que uno sabe, lo que uno ha experimentado, lo poco mucho que uno sabe, y poner mi granito de arena en su formación. Yo sé que llevan otros maestros, otras materias, donde van a englobar todo el conocimiento del derecho, y aquí pues obviamente vimos lo que son las garantías. Sí se abarcaron todos los temas, sí se abarcaron, porque sí vi yo que sí se vieron por ahí los temas, y como les digo, bueno, pues hasta aquí la clase, ya la última clase, ¿verdad? No me voy a poner nostálgico, ¿verdad? Ahí a llorar, ¿verdad? No, tampoco. Pero bueno, espero Dios mediante nos veamos en otras clases, en otras materias. Yo doy también la materia de Derecho Individual del Trabajo en quinto tetramestre. Doy otra que se llama Psicología del Derecho en sexto. ¿Cuál otra? Ética y Responsabilidad. Doy Filosofía en octavo. Sociología en primero. Y bueno, en tercero, esta materia que es de garantías individuales. Entonces, bueno, esperemos coincidir en otro tetramestre. Dios mediante, sigan echando ganas. Y bueno, no sé, hasta aquí dejo ya de hablar. Si quieren comentar algo, adelante, les escuchamos. Y va a hablar el compañero Alfonso Gaitán Madariaga. Adelante. Sí, adelante, si quieren comentar, adelante. Bueno, a lo mejor alguien levantó su mano ahí por algún error. Sí, no, profesor, estaba en lo cierto. Que quería, pues todas sus clases que han estado muy, muy buenas. Le agradecemos su esfuerzo. Nosotros le ponemos el nuestro. Muchas gracias, profesor. Y quería comentarle, por ejemplo, Sí. una cosa sobre la boleta de calificaciones que tenemos. Tenemos en evaluación diagnóstica, la tenemos en todas las actividades, y esa sería un párrafo diferente porque lleva una puntuación también. No sé si usted sepa. Ah, ok. Bueno, es que ahí esos asuntos ya se encarga más que nada el departamento escolar y de archivo de la universidad. Pues si quieren mandar un correíto ahí, ya se lo saben ustedes, es atención@ucnl.edu.com, y ahí ya ellos les pueden resolver ese tipo de detalles. Yo nada más lo que sí les digo, que por ejemplo, ahí están todas las actividades, todos los foros, nomás que sí oculté los foros, les voy a decir, como quiera está ya promediado y calificado su foro, nomás que yo lo oculté porque ya por exposición ya terminó el plazo para subir comentarios en el foro, ¿verdad? Entonces yo lo oculté, pero sí está promediado. Ya no me falta que ustedes presenten y se va a agregar esa calificación y ya ese va a ser su resultado, ¿sí? Muchas gracias. Para servirle. Sí, muchas gracias. Ahí para servirle al compañero Alfonso Gaitán. Y bueno, quiere comentar algo la compañera Nancy Dávila. Adelante. Maestro, pues más que nada quería agradecerle por su clase. La verdad, me gustó mucho su clase, la tomé todas las semanas. Sí, creo que es de gran ayuda que usted tiene mucha disponibilidad hacia nosotros en las tareas. Creo que hasta ponemos más atención por lo mismo, porque nos enfocamos más en los temas, por la misma situación de que usted pues nos explica muy bien y pues va al punto, ¿verdad? De todo. Entonces, la verdad, a mí me gustan muchas clases y ojalá y en los otros tetras pues también nos pueda dar
clase. Sí, claro que sí, muchas gracias. Les agradezco muchísimo que se conecten, que escuchen la clase de un servidor, que lo digo con toda humildad, lo hago con la mejor intención de, de mostrar lo poco mucho que yo sepa. Y bueno, yo sé que como quiera van a seguir viendo más materias y el derecho es muy amplio y van a seguir aprendiendo más ya en la práctica, y algunos pues a lo mejor van a ejercer, otros les va a servir para tener un mejor estatus, un mejor conocimiento, o por qué no, a lo mejor tener un mejor puesto, un mejor sueldo en su trabajo, ¿verdad? No necesariamente todos ejercen. Yo conozco muchos maestros que son químicos, biólogos, y nunca han estado en un laboratorio, pero dan clases de química, de biología, no sé, en prepa, en facultad, y siempre les va a servir el estudio, sinceramente, se dediquen como abogados o como maestros o como profesionistas, siempre o como personas nos va a servir saber, ¿verdad? Y les agradezco muchísimo que hayan por ahí aprendido algo de este servidor. Ya con eso quedamos bien servidos, ¿verdad? Que ustedes recuerden algún artículo de la Constitución, de lo que aquí vieron, ya con eso es maravilloso, magnífico, ¿verdad? Y pues muchas gracias ahí por sus palabras ahí a la compañera Nancy Dávila, al compañero Alfonso Gaitán. Y bueno, pues no sé si alguien más quiera comentar, o escribir aquí algo, ¿verdad? Ahorita esto me llega a mi correo y ya lo vamos viendo. Como quiera, déjenme, les agradezco bastante a las personas, espero que sí se hayan anotado, de favor, a la compañera Nancy Dávila, Mirna Mireya, Carmen Castro, Nancy García, Adriana Ruiz, Brian Oropesa, Guadalupe Castillo, Adriana García, Marisela Franco, Julieta Miranda, Vanessa Rodríguez, Raúl Aguirre. Muchas gracias, muy amable. Ahí a Raúl Aguirre por sus comentarios. Mirna Marroquín, Janet Romero, muchas gracias. Carlos Juárez, Carmen Castro, y bueno, pues ahí estamos para servirles. No me chiven con sus comentarios. No, hombre, muchas gracias. Espero Dios mediante nos sigamos viendo en otros tetramestres, en otras clases, y yo como que estoy para servirles. Si tienen ahí mi correo, me pueden mandar algún comentario, alguna duda o algo, y si es de mi materia, qué bueno, y si no, pues ahí les investigo algo que quieran saber. Y bueno, muchas gracias a Adriana Ruiz también. Y bueno, sí, muchas gracias. Alfonso Gaitán, María Alejandra, Pamela Guzmán, Cecilia Vázquez, qué bueno. Bueno, así es. Entonces, bueno, pues hasta aquí la clase. Me disculpan, yo ahorita tengo otra clase de filosofía del derecho, ahorita ya a las 9:30. Ni he cenado, ¿verdad? Yo salgo de otro trabajo a las 7. Estoy de allá de 7 a 7 y luego llego aquí a las clases, pero lo hago con mucho gusto. Sinceramente, a mí me gusta mucho la docencia, y trato de explicar lo mejor posible. Y pues ya nada más ustedes echenle ganas, van bien, van por buen camino, y todos excelentes alumnos y futuros abogados, yo sé que de ver muy bien, ¿verdad? Y bueno, pues que pasen muy bonita noche y ahí nos